nos daba miedo cuando bajábamos, siempre bajábamos en parejas o en grupo porque nos daba miedo bajar solos. Hola, ¿qué tal amantes del cine? Hoy vamos a hablar de Llanto Maldito, también conocida como Tarumama, una película colombiana de terror sobrenatural que hace muy poquitos días se estrenó en la plataforma de HBO Max y por ello estamos en comunicación con su director y co-guionista, él es Andrés Beltrán. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, para mí es un placer. Primero que nada, te agradezco a vos por haber aceptado hacer esta entrevista y hablar de lo que es Llanto Maldito. Como decía en la introducción, es una película que hace muy poco ha llegado a HBO Max. También entiendo que a mitad de este año se estrenó de manera presencial en salas de Colombia, por lo que todo es muy reciente. Así que antes de comenzar con las preguntas, te voy a pedir que contextualicemos a aquellas personas que todavía no tienen ni idea de qué es lo que vamos a hablar durante la nota. Claro, sí, esta película fue estrenada este año y fue estrenada también en España, en Sitges, en el Festival de Cataluña, de cine fantástico y de terror. Y ahora pues la pueden ver en HBO Max, esto es lo grandioso de las plataformas, que pues las películas van a viajar mucho y para nosotros eso es lo principal. Esta es una película rodada en Colombia. Es una película que trata una leyenda colombiana que se llama La Tarumama, pero en el centro de la historia es sobre una familia que está pasando por una crisis muy difícil, una crisis matrimonial, están a punto de separarse y deciden ir a una cabaña en el bosque, como pasa muchas veces en las películas de terror, a supuestamente tratar de resolver sus problemas, pero se ven enfrentados con una fuerza muy poderosa, que es precisamente esta criatura que se llama la Tarumama, que es una especie de llorona, pero es una leyenda colombiana de nuestro folclore, y es una especie de monstruo, de anciana, que se roba a los niños que ve desatendidos. Y precisamente ellos en ese momento están desatendiendo a sus dos hijos por un problema que han tenido y un trauma que tienen también relacionado con la maternidad. Esta es una criatura que se roba a los niños porque perdió a su bebé en el río cuando lo estaba dando a luz. Era una tradición de los indígenas tenerlos en el río y se le escapa de las manos. Entonces, a partir de ahí llora todas las noches y busca desesperadamente a su hijo, y en vez de encontrarlo, se roba a los niños que encuentra por el camino. Exacto, y de hecho, Tarumama era el título inicial de la película y después se cambió, ¿o cómo fue la cosa? Sí, el guión cuando lo escribimos con Antón Goyenechea, el otro guionista, le dejamos el nombre Tarumama y así fue como la rodamos. En la claqueta pues sale como tal Tarumama, pero este es un nombre que no es muy diciente frente al terror. O sea, no, el público, cuando le íbamos a lanzar acá en Colombia, sobre todo estábamos muy preocupados porque el público que va a ver terror en Colombia le gusta saber que está viendo una película de terror. Entonces, y a veces los títulos son un poco parecidos todos, ¿no? Como terror en la cabaña y posesión demoníaca y este tipo de cosas, pero tienen que ver con eso, con que la gente, el espectador, por lo menos en Colombia, quiere saber que va a haber una película de terror. Entonces, en Colombia se estrenó como Llanto Maldito y en todo el territorio hispano se conoce como Llanto Maldito, y en el estreno que se hizo en el Reino Unido en un festival que se llama Greenfest en Manchester se estrenó como Tarumama. Entonces, digamos, en donde no se hable español, se llama Tarumama. He estado leyendo por ahí en las redes que hay mucha gente que piensa que esta película está basada en la leyenda de La Llorona. Sin embargo, como bien decías vos recién, no es así, sino que está basada en la de la Tarumama, que tiene sus similitudes, pero no es La Llorona. No, es que esa es una leyenda que compartimos muchos países, en Centroamérica, en México, yo no sé si en Argentina exista, pero sobre todo yo la he identificado más hacia el norte, hacia México y hacia Centroamérica, y la Llorona en muchas veces es retratada como una mujer hermosa, que se viste de blanco, a veces se roba a los maridos infieles, a veces, bueno, hay una cantidad de versiones. Nuestra Llorona se llama la Tarumama y no tiene nada que ver con esta Llorona. Es una mujer que fue muy hermosa, pero precisamente por esta pena que siente, este gran dolor, se empieza a volver un monstruo, una anciana horripilante con los senos caídos, le salen patas de cabra, un poco medio demoníaca la cuestión.
come carbón hirviendo de las casas, que esto me parece que es genial, entra a las casas y ve si hay una chimenea, una fogata, se lleva el carbón como una especie como de pena o de castigo por haber perdido a su hijo, y se roba a los niños que ve desatendidos. Entonces sí es distinta, es obviamente que comparte pues el llanto. El llanto es algo que comparte, y la leyenda que nos contaban a nosotros cuando estábamos pequeños era que entre más lejos se escuchaba el llanto, ella estaba más cerca. Ese es como el tema con el llanto de ella. Quiero destacar el paralelismo que hay en la película entre la tarumama y el chamón parásito, como entiendo que se lo conoce en Colombia. Acá es morajú, si no me equivoco. ¿Qué me puedes contar sobre esto? Había un tema muy importante, hay un tema muy importante en la película, que es el de la maternidad. Y nos gustó mucho ver cómo podíamos entrelazar, digamos, este mismo tema, encontrarlo en distintos lugares. Y parte de la investigación que hicimos fue este pájaro, que este proceso se llama parasitismo de cría, y es eliminar las crías de otro pájaro para ellos criarlas como si fueran de ellas. Entonces esto tiene que ver un poco con cómo, digamos, de alguna manera el trauma que tiene Sara, que es la mujer interpretada por Paula Castaño, como cuando nace su primer hijo se sintió muy ajena a ese hijo, que es Alicia, su primera hija, y cómo ella se siente culpable por eso. Entonces hay un tema ahí, es muy sutil, o sea, es algo que es son subtextos que tenemos ahí en la historia, pero sí tiene que ver con eso, es de la relación con el bebé cuando nace. Antón y yo estábamos, nuestras esposas estaban embarazadas cuando estábamos escribiendo el guión, entonces hay mucho de eso que nosotros también queríamos hablar, desde ser hombres, más como desde la mirada masculina, obviamente, pero sí queríamos entender mucho este tema, y creo que esa es parte como de la búsqueda de la película, más allá del entretener y obviamente de pasar un buen rato. Bueno, ahora quiero indagar en algunas otras cuestiones más relacionadas con lo que fue el rodaje. Por ejemplo, esto de que la cabaña que podemos ver en la película se hizo exclusivamente para filmar la película y después se desarmó. Sí, así es. Cuando empezamos a hacer la película, Dínamo fue la casa productora de la película y Natalia Echeverri fue su productora. Yo lo primero que les dije fue: quiero construir una casa en el bosque. Y entonces me dijeron: no, eso va a estar muy difícil. Y dijeron: va a ser muy costoso. Busquemos casas y fincas aledañas a la ciudad, porque no podíamos rodar por fuera, o sea, podíamos rodar por fuera, pero teníamos que volver a Bogotá todos los días. Entonces, esa fue una búsqueda difícil, fueron como 6 meses, y a mí no me gustaba ninguna casa que veía, las veía muy tradicionales, muy costumbristas, muy coloniales, bueno, como imaginarios que no quería. Yo quería una casa muy arquetípica del terror, y quería una casa que uno sintiera esta narrativa de Cabin in the Woods, ¿no? Como las cabañas en el bosque, que es una narrativa del terror. Yo quería eso, y yo le iba a agregar el folclore y digamos, los colores de nuestro país por medio de la leyenda. No quería que fuera una casa súper... y también para el público colombiano, que sintiera que estuviera viendo una película que fuera de su imaginario, no tanto del país, sino como del terror, ¿no? Como el imaginario que uno tiene. Entonces fue muy difícil hasta que llegó un punto en el que no encontramos, y digamos un poco terco yo, pero muy pues de darme gusto a mí. Dínamo y Natalia, con la diseñadora de producción Diana Trujillo, encontraron una manera de construir una casa, y son estas casas prefabricadas que venden, las arman en 15 días, y obviamente Diana la personalizó y la armó en 15 días, y se acabó el rodaje, y a los 5 días la desarmaron y se la llevaron. Y entonces fue un set hecho para la película. Y el bosque que encontramos, el locacionista, el jefe de locación, es un bosque impresionante. O sea, la mayoría de la neblina que ven es real. Muchas veces obviamente la apoyábamos con máquinas de humo y esto, pero mucha es real. Un bosque frío, absolutamente frío, con frailejones, que es un árbol típico, una planta típica del páramo en Colombia, que solo se ve cuando ya está uno a cierta altura en la montaña, y eso es real, eso está ahí. Otra cosa que siempre me llama mucho la atención de las películas de terror cuando aparecen niños es cómo hace el director para trabajar las escenas de terror
con estos actores niños? Es bastante complicado porque uno no quiere hacerles daño mentalmente, o sea, no quiere generar ningún trauma. Pero estos son dos niños, Alana de la Rosa y Jerónimo Barón, son dos niños increíbles que han hecho mucha televisión en Colombia y películas. Entonces tienen todo un entendimiento y una disociación de que lo que están haciendo, pues claramente es una ficción, es una película. Sin embargo, a Jerónimo le daba mucho miedo la tarumama. O sea, cuando él veía que estaba maquillando a Carolina, que es la actriz que hace de la tarumama, el pobrecito le daba mucho miedo y se escondía. Y entonces, obviamente, lo que hacíamos realmente era, pues yo ya había trabajado con una niña en Bolívar, en la serie, había dirigido a una niña, pero esta era mi segunda vez con niños, yo no había trabajado mucho con niños, pero lo que yo hacía era ser súper honesto y sincero con ellos y no trataba como de utilizar ningún método como que los fuera a asustar de verdad ni nada de eso. O sea, los sustos que ellos viven ahí, ellos los están actuando. O sea, yo no hice trucos con ellos porque me parecía muy complicado. Y hay escenas fuertes, sobre todo con su madre. Hay escenas que son fuertes y que obviamente estaban sus papás ahí, hubo un psicólogo en el set, que ayuda mucho a que uno pues uno lo que menos quiere es perjudicar a un niño al final de un rodaje, pero es difícil y es uno meterse también un poco en el juego con ellos, y entonces uno se tira al piso y les dice aquí sale el bicho y cuando yo haga así, entonces te asustas y ese tipo de cosas que es como volver a ser niño también con ellos para poder generar lo que uno está buscando. Y esto, bueno, una pregunta que nunca falta, sobre todo cuando son películas de terror. ¿Pasó alguna situación extraña durante el rodaje o alguna anécdota curiosa que me puedas contar? Sí, no, eso es importante. Pues a Paula Castaño, la que interpreta a Sara, ella un día había una casa abajo del bosque, que era donde nosotros pues como se alistaban, maquillaje, todo el espacio para hacer esto. Y ella un día dice que llegó muy asustada al set y nos contó que no había podido salir de ese cuarto, que le habían encerrado, que le habían puesto seguro, y empezó a llamar a la gente para que los asistentes de producción que le abrieran y la puerta no abría, y eso es lo raro pues del cuento, ¿no? La puerta no abría y les tocó meterse por detrás de como, haz de cuenta como un balcón, subir, escalar y abrirle por la ventana. Ella llegó muy asustada, yo no sé si nos estaba echando cuentos a nosotros para asustarnos o si es verdad, pero ella jura que fue verdad y que ella dice que fue la tarumama y bueno, pues a mí me parece que esa atmósfera también es divertida para una película de terror. Y realmente el bosque era miedoso, o sea, yo bajaba cuando acabábamos de rodar, si acabábamos a las 10, 11 de la noche, uno caminaba por el bosque de vuelta como al base camp y daba miedo, o sea, es un bosque que uno dice, porque eso que se siente en la película que uno mira para un lugar y no reconoce y mira para otro es igualito, eso es la sensación que te da el bosque, te podrías perder ahí perfectamente y podrías escuchar sonidos alrededor y tú no sabes de dónde vienen, eso es de verdad y eso nos daba miedo cuando bajábamos, siempre bajábamos en parejas o en grupo porque nos daba miedo bajar solos. ¿Y qué significa para vos que hoy por hoy la peli se pueda ver en toda Latinoamérica gracias a este desembarco en HBO Max? No, para mí es un gran honor, un privilegio que una película colombiana y que una película de terror, sobre todo porque el género en Colombia, el terror no es muy usual, no es común, no tiene tantas películas de terror. Entonces, para mí es un gran honor, un privilegio y sobre todo que la puedan ver de esa manera, tan de fácil acceso, me parece increíble y en una plataforma como HBO Max, que tiene un estándar de calidad altísimo, pues yo estoy feliz y creo que sí, ojalá llegue pronto a otros países para poderla compartir y escuchar lo que la gente piensa y pues hablar de la película. Para mí eso es un regalo gigante. Si alguno ve la película, le encanta y dice, qué bueno lo que hace Andrés, quiero saber qué es lo que va a ser lo próximo. ¿Ya hay algo en mente o todavía no? Claro que sí. Yo tengo, bueno, van a salir varias series de televisión que hice justo después de la pandemia. Hice 3 series seguidas, entonces hay una que se llama Mala Yerba, que ya está en Latinoamérica en Stars Play. Esa ya la pueden ver. Y después salen unas en Netflix y en Amazon más adelante, pero estoy trabajando un nuevo guión de una película de terror que se llama Anima,
y esta es una película que estoy trabajando con Dynamo de nuevo, la casa productora, y estuvo en el Pitch Box de Sitges, que es con Film Market Hub tienen este evento para vender películas y guiones, fue seleccionada ahí. Entonces en este momento estoy trabajando en esa película y tengo muchas ganas de seguir haciendo terror. Me parece que es un género increíble, muy difícil, muy retador, y quiero seguir aprendiendo más y hacerlo cada vez mejor. Y lo has hecho muy bien, la verdad, así que felicitaciones. Ahora, Muchas para gracias. cerrar, te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información que no te haya preguntado, si querés saludar a alguien, agradecer a alguien y, por supuesto, dejar tu invitación formal para que la gente vea la película. Gracias, no, pues realmente gracias por este espacio, gracias al público. Yo siento que el terror, lo que más me ha fascinado de hacer terror es que el público es muy participativo y las personas se meten en la película y la comentan y dicen, en el cine dicen cosas, y eso lo viví también en Sitges, que es un público fanático del terror. Entonces me ha parecido muy bonita la recepción del público de terror. Y yo siendo también amante del terror, pues me alegra poder estar generando nuevas historias y asustándolos, no dejándolos dormir, si se puede, así como a mí lo hicieron conmigo en mi infancia. Pero no, realmente estoy muy feliz de pues que la película esté viajando, que se vea en otros países, y gracias por apoyarla y por verla. Eso para mí es un regalo gigante. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés, por tu tiempo y por la buena onda. Y bueno, éxitos con todo lo que queda por delante. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Igualmente, te mando un abrazo grande, que andes bien. Gracias, abrazo.